Ok. San Lucas capítulo 5 verso 12 y San Lucas capítulo 18 verso 38. Y luego San Lucas capítulo 22 hay una frase que se repite que tiene algo ahí que valorar. ¿Sí? El querer es desear, querer es apetecer, querer es pretender, el quiero. Y a veces hacemos lo que queremos. ¿Qué es lo que quieres? Preguntamos. Esto es lo que quiero y bueno, si puedo darte lo que quieres, si puedo hacer lo que quieres, en fin. Y hay una cita donde, bueno, dos o tres donde se hace esta pregunta. Lucas capítulo 5 verso 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpió y al instante la lepra se fue con él. Uno de los milagros del Señor Jesús. Y me gusta mucho, creo que es muy inspirador, creo que es muy positivo, me gusta mucho pensar que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se alinee con la nuestra. El, es muy bonito en la situación de un momento de necesidad, tener una necesidad, acercarte a Dios con una necesidad y que esto ocurra. Señor, si quieres, y que Él diga, sí quiero, y que al instante, dice la expresión aquí, o sea, en el momento, ¿sabes qué? Estoy pasando por esto, lo presento en oración, inmediatamente, Señor, quiero esto, yo también lo quiero, wow, sucede. San Lucas capítulo 18, otra vez. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, este es un ciego, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callara. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traer a su presencia, lo mandó traer a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Luego vio y la segunda, y le seguía glorificando a Dios. Todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Otra vez, la misma pregunta. Este, este, leproso, si quieres, si quiero. O ahora un ciego, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Con esa seguridad de que qué es lo que quieres. Yo lo que quiero es recibir la vista. Perfecto. Conforme a tu voluntad, conforme a tu necesidad. Cuando nuestra necesidad se alinea con la voluntad de Dios, cuando nuestra necesidad no contraviene la voluntad de Dios. Esto es muy bonito y muy fortalecedor. Si quiero, muy bien. Si es tu voluntad, pues sí es mi voluntad. Y me gustaría de verdad dejarlo ahí, porque quisiera dejarlo ahí, quisiera que quedara esto de una manera muy positiva, no que el otro no lo sea, pero sí muy inspirador, muy animador, esa expresión, y al instante, esto es lo que quiero, yo también lo quiero, y al instante, y eso es magnífico. Que en el momento que termines la oración Dios intervenga, que en el momento que presentas la necesidad Dios intervenga. Es muy confortante cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Tengo una necesidad, pídesela a Dios. Dios es bueno, Dios todo lo puede. Quiero que intervengas conforme a tu poder y conforme a mi necesidad y que hagas esto y sucede. Pero quiero hablarte también de otra historia que también es parte de la vida y no debe debilitar la fe, al contrario, debiera llevarnos a tener una fe más madura, si pudiera utilizar esa frase, porque también es parte de la vida. Ahí mismo en San Lucas, en el capítulo 22, en el verso 39, pero ahora es el Señor Jesús. Por un lado veíamos el Señor Jesús al que le decían, si quieres, y él decía, si quiero, pero ahora es Él el que construye esto. Y eso me llama mucho la atención, porque también se pone en un lugar de necesidad. Me gusta pensar el Señor Jesús que no tiene necesidad, me gusta verlo como alguien que soluciona la necesidad, pero aquí lo ves expresar de alguna manera y sin faltar el respeto, necesidad. Lucas capítulo 22, verso 39, esto es previo a la cruz, ya lo hemos platicado. Y si saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron.
Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora es él. Me encanta, o sea, me gusta cómo se presenta la realidad. Ahora es él. Ya no es el leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme, sí quiero. Ya no es el ciego, si quieres puedes limpiarme, sí quiero. Ahora es el Señor Jesús. Como pudiéramos estar nosotros en alguna situación. De esas situaciones en las cuales de pronto nuestra voluntad no es la misma que la voluntad de Dios. Porque aquí hay dos voluntades. Está la voluntad del Señor Jesús, que no sabemos cuál es, pero sabemos que hay una voluntad. Aquí expresa, Señor, si quieres, pasa de mí, pero no se haga mi voluntad. ¿Su voluntad cuál es? Pues que pase de mí esta copa. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que no pase de ti esta copa. ¿Cuál es la voluntad del Señor Jesús? Pues evitarme este proceso. Pero la voluntad de Dios no es evitar el proceso. Y cuando nuestra voluntad no se alinea, cuando nuestra voluntad, que no es mala, porque yo lo entendería y dije, pues que mi voluntad es mala, bueno, pues que no se haga mi voluntad, pero mi voluntad es buena. Cuando los buenos presentan lo bueno, se complica mucho emocionalmente. Cuando los malos presentan algo bueno, pues son los malos. Cuando los malos piden, no entiendo. Pero cuando son los buenos, porque el Señor Jesús era bueno, porque yo te voy a decir, eres bueno, yo no puedo cuestionar tu situación. Yo creo que eres una buena persona, creo que somos buenas personas. Y cuando los buenos presentan lo bueno, cuando es la madre pidiendo por su hijo, cuando es el padre pidiendo por los hijos, cuando son los hijos pidiendo por los padres, cuando llegas al hospital y eres una persona buena, y la persona que esté es una persona buena. Ayer escuché algo y dice, oye, pues los malos que tienen hijos y cómo le salen sanos los hijos a los malos. Ay, vemos el que medita. Pero cuando son los malos y cómo llega la muchacha de 12, 13 años embarazada y le sale bueno y completo y bien. Y llega el otro que los padres que desean tener hijos y buscan tener hijos y no logran tener hijos y la abandonado y dejado y en la calle y en drogas y oye, yo lo quiero. Bueno, se complica mucho emocionalmente y de pronto puede llegar a debilitar la fe. Cuando los buenos piden lo bueno, y cuando los buenos piden lo bueno, y lo bueno que piden no se alinea con la voluntad de Dios, es complicadísimo. Pone a prueba tu fe. Pone a prueba, de verdad, pone a prueba tu fe. Aquí tienes al Señor Jesús, uno bueno, y pidiendo algo bueno, ¿verdad? Porque al final de cuentas, el pedir, no pasar por un mal proceso, y yo solo estoy pidiendo, pues no ser latigado, yo solo estoy pidiendo que no me ponga una corona de espina, yo solamente estoy pidiendo que no me atraviesen con una lanza, yo solamente estoy pidiendo que no me torturen, y que no me escupan, y que no me falten, digo, estoy pidiendo, ¿sí? Sin embargo, a veces es necesario que algunas cosas sucedan, hay un fin más grande. Si puedes, pasa de mí esta copa, si tú quieres. También el Señor Jesús hizo esa oración. Así como el leproso hizo esa oración, así como el ciego hizo esa oración, ahora es el Señor Jesús haciendo esa oración. También está en una situación de dificultad, también duda entre dos voluntades, pero expresa eso, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque si la voluntad de Dios es difícil y el proceso es difícil y el camino que Dios marca es complicado. Pero ahí hay algo. Porque hay una respuesta. Señor, si puedes, pásame esta copa. No, no puedo. No puedo. Imagínate que fuera acá con los leprosos. Si volteara yo a la historia del leproso, se acerca el leproso y le ruega, Señor, si quieres, puedes limpiarme. No, no quiero. ¿Cómo? Si no, no quiero. ¿Pero por qué no? Pues no sé, no quiero, no es mi voluntad. Algún propósito hay allí. Pablo hizo esa oración. Pablo construyó esa oración. En algún momento, alguna situación tenía Pablo, no clarifica cuál es, no dice cuál es. Pero Pablo construye la oración. Pablo, que obraba milagros a través de su vida, en 3 ocasiones, dice él habla que en 3 ocasiones le pidió al Señor que le quitara algo. Y que la respuesta fue, no, bástate mi gracia, que sea suficiente mi gracia. Entonces, esta historia sería muy mala historia bíblica esta. Y se acercó un leproso diciendo, si quieres puedes limpiarme. No. Y se acercó un ciego al que le preguntó, ¿qué quieres? ¿Que reciba yo la vista? No. No, no.
Bueno, pues su voluntad es buena y perfecta, no agradable, no se alinea con mi voluntad. Y aquí tienes al Señor Jesús en esa situación. Un Señor Jesús si puedes, pásame esta copa. No, no puedo. Pero había algo en el verso 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un mensajero, porque un ángel al final es un mensajero. Un mensajero de parte de Dios que va a estar contigo en el proceso. Vaya, pudiera llegar el momento que construyes una oración y que los buenos piden lo bueno, y que cuando los buenos piden lo bueno, dicen, mira, entiendo lo que me estás pidiendo es bueno, pero no por el momento, no ahora, o espérate, no entiendes, no tienes toda la información, esto tiene que ver con algo que no comprendes. Pero te voy a fortalecer, porque a final de cuentas el Señor Jesús fue fortalecido y tenemos esa promesa o esa garantía. No lo quiero dejar en esperanza. Ok, acepto el proceso que no quiero vivir y espero que Dios intervenga. No, no lo quiero dejar como esperanza. Quiero confiar que si de alguna manera nuestro Dios nos permite o nos lleva a pasar por un proceso, o repito, permite el proceso, va a estar algún mensajero. No sé si va a ser un ser espiritual al lado con un luz que se abra el cielo, no lo sé, pero sí sé que habrá un mensajero. A veces el mensajero es papá, a veces el mensajero es mamá, a veces el mensajero es la esposa, a veces el mensajero es el amigo, el pastor, a veces el mensajero es ese socio que está contigo y que te va a fortalecer y que no vas a enfrentar el proceso solo. La compañía y la seguridad de la presencia de Dios a través de tu espíritu para decir, no puedo pasar de ti esta copa, no puedo, pero voy a estar contigo. Te voy a acompañar en el proceso y el proceso es para bien. Y retumba. De verdad, he estado en esos procesos, en esos momentos donde construyes una oración y dices, estoy pidiendo lo bueno en qué le afecta a Dios, qué tiene que ver, si no le hago daño a nadie, y empiezan una lucha mental y una serie de ideas, una serie de preguntas y de contestaciones. Pues si Dios todo lo puede, Dios es soberano, Dios es poderoso, y, pues sí, pero de pronto Dios quiere que pases por procesos, o la vida pasa por procesos, o la vida es vida simplemente. A final de cuentas, en el mundo tendréis aflicción, no es la promesa más bonita que hay en la Biblia, pero te digo que es la más segura. Es muy bonito cuando mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Cuando lo que yo quiero también Él lo quiere. Pero, pero no siempre es así. A veces es distante su voluntad. Dice la Biblia, sus pensamientos no son mis pensamientos. Tus pensamientos son distantes a mis pensamientos. Y en ocasiones tus pensamientos te llevan a otro lado. Pero quiero hacer una pregunta y un paréntesis. ¿Cuánto de mi voluntad es mi voluntad? Porque es que mi voluntad no se alinea con la voluntad de Dios. De acuerdo, está bien. Pero ¿cuánto de mi voluntad es mi voluntad? Y más si reconocemos que de pronto somos seres influenciables. Y de pronto lo que yo quiero no es realmente lo que yo quiero. De pronto lo que yo quiero obedece a las circunstancias, al entorno, a los amigos. Yo platicaba con Juan ese día y yo, Juan, fíjate que yo la verdad, yo nunca he querido una moto. Seguía haciéndolo bien. Alguna vez dije, quiero una moto, y me obsesioné y una vez la compré. Pero ya cuando la tuve y me subí y me sentí tan inseguro y tan miedoso, dije, yo, pues, a mí no me gustan las motos. No me gusta, ya, no me gustan. La regresé, la estacioné, la vendí. Y aprendí mi lección, no me gustan. Me gusta cómo se ve, me gusta ver gente en moto, disfruto mucho, pero yo para mí no me gustan. Yo creí que me gustaban, ¿por qué? Pues porque convivo con gente, porque me platica, porque me dice, pero realmente cuánto de mi voluntad es mi voluntad y cuánto de mi voluntad es circunstancial, emocional o simplemente fue influenciado. Y de pronto es que mi voluntad no se alinea con la voluntad de Dios, sabes que ni siquiera fue tu voluntad. Entonces de pronto no puedo confiar en mi voluntad, pero siempre podré confiar en la voluntad de Dios. A veces no es mi voluntad, pero aunque fuera mi voluntad y aunque fuera un bueno pidiendo lo bueno, hay una situación como esta que me deja en ejemplo. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, perdón. Es la oración que es más difícil de construir. Señor, si quieres que sane mi esposa, si quieres que sane mi hijo, si quieres que mi empresa siga funcionando, si quieres que yo esté bien,
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y que ahí está en la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Ahí está. Y te repito, es muy bonito cuando mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios. Es muy fortalecedor cuando mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios, pero a veces mi voluntad no se va a alinear con la voluntad de Dios. A veces la voluntad de Dios es diferente y bueno, podemos aceptarla creyendo que vamos a ser fortalecidos. Señor, si tú lo permites, es para bien y voy a ser fortalecido. No tengo lo necesario, pero sé que en el proceso lo necesario va a llegar. No tengo lo que se necesita, no lo tengo, pero sí creo que a final de cuentas, a la hora de enfrentarme a eso, va a ocurrir. Ayer platicaba con un amigo pastor y llama la atención algún momento en el pueblo que le dicen: pasa un río y el río está allí y el río no se abrió. Hasta que ellos pusieron sus pies en el agua, el río se abrió. Me llama la atención porque a veces digo, algunas cosas no van a suceder hasta que des esos pasos de fe, son pasos de fe. Al final de cuentas lo ves, el Señor fue fortalecido, el Señor Jesús fue glorificado y después de ofrecer su vida y el sacrificio, hoy tenemos un intercesor, hoy tenemos un salvador y hay cosas que hoy tenemos que no tendríamos. Hay cosas que no tendrías si no hubieras pasado por algunos procesos. He volteado a ver mi vida y los procesos más difíciles que he vivido me han dejado en las más grandes enseñanzas. Eclesiastés dice: es mejor estar en casa de luto que en casa de banquete. Me divierto más en casa de banquete. Es mejor la lágrima que la risa. Prefiero la risa, pero me ha dejado más la lágrima. El sábado se cumplieron 15 años de un proceso. Algunos de ustedes estuvieron en ese proceso. Todavía es difícil recordarlo. Hace 15 años Juan y yo perdimos a la que iba a ser nuestra cuarta hija. Y se los he platicado, algunos estuvieron ahí con nosotros, algunos fueron de Fortaleza. Y fue muy significativo llegar y platicaba yo con Juan y Juan, ya son 15 años. Para Juan ha sido muy difícil, digo, pero hubo 3 oraciones contestadas, hubo una Mariana, hubo un momento en que no había una Mariana y que hubo una oración y Mariana fue una oración contestada y hubo un Mateo y hubo un Marcos. Y no se trata, bueno, no, se trata de entender que a veces nuestra voluntad se alinea y nuestra voluntad coincide. Y Señor, si quieres, sí, si quiero, pasa. Pero cuando no, también confiar en que es su voluntad. No es a veces la oración más bonita, no es la más agradable, pero siempre será la oración correcta. Si quieres, pasa. Pero si no, solo concédeme tener la fortaleza para enfrentarlo. Yo lo que quiero es que continúe, yo lo que quiero es que se quede, yo lo que quiero es que esté aquí, yo es lo que quiero. Pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, y entender que me vas a dar la fortaleza para enfrentarlo, y todo ayuda bien. Y adelante. Ahí está. No, no es el mensaje más motivador, creo yo, pero sí de lo más significativo. Insisto, quisiera dejarlo en los dos pasajes, en inspirarme en el leproso y en el ciego. Señor, si quieres, sí, sí quiero. Señor, sí, va, órale. Y creo que la vida es así, pero también el caminar en el camino de la cruz, en el camino de la cruz nos vamos a topar con la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor Jesús, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Y entonces el camino de la cruz en algún momento va a significar eso, encontrarte con la necesidad de sacrificar tu voluntad, porque a veces es lo primero que tenemos que sacrificar. Sacrifico mi voluntad y entrego mi voluntad y se muere mi voluntad. Pero si mi voluntad no se muere, la voluntad de Dios no vive. Y a veces es la que ocupamos. Se los dejo de reflexión y que si llegáramos a tener que estar en un proceso pueda ser de fortaleza en ese momento y saber que si Dios permite algo que incluye sacrificio, dice ahí, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Habrá de llegar un mensajero de Dios, habrá de llegar muchos mensajeros de Dios, habrá de llegar la fortaleza de Dios para enfrentar ese proceso. Y ahí confianza.